Entonces ya perdí el año y entonces mi mamá como que, güey, pues tienes que ponerte a trabajar, o sea, no puedes estar ahí en la casa, ¿no? Y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en una estética. Ok. Así barriendo cabello y lavando cabello y como que aprendiendo porque pues estaba muy chiquita, no sabía, ¿no? Y entonces pues era la única chamba en la que me iban a aceptar. Como que es la primera vez con este álbum que yo como que cuento esta historia bajo este concepto, ¿no? O sea, como que con este álbum dije, fuck it, o sea, tengo que hablar de esto. Y pues Moni iba a estar fuera 3 meses. Entonces pues yo entré a suplirla a ella como cantante ahí de su banda. Y así nos conocimos, nos volvimos súper amigas y me dijo, güey, pues estoy haciendo un disco y también pues quiero hacer mi música. Y fue como de, ay, pues sí. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí, Gretch. Gracias. La verdad es de que nos emociona tener esta charla contigo porque en lo poco que hemos estado ahorita platicando, te me haces una persona bastante interesante, una persona con muy buena vibe. Y pues bueno, bienvenida a Charlas Good Good. Bueno. Muchas gracias, gracias por invitarme. Sí, qué bonito que estés aquí. Gracias. Sí, también me emociona mucho compartir este espacio. Igual, justo ayer estuvimos un poquito viendo todo lo que has hecho, tu trayectoria. Ay, qué cool. Y tu música y todo. Yo ya había tenido como que oportunidad de conocerte, pero bueno, no así como ya muy a profundidad, ¿no? O sea, como que había escuchado tu música y todo. Ay, sobre todo un tema que apenas salió que se llama Guerra, que tiene que ver con el son jarocho y todo, que soy fan del son jarocho, entonces ¿Neta? fue como, empecé a conocerte. Ay, sí, qué chido. A partir de ahí ya después llegó como que la propuesta de que nos visitaras por acá y nos emociona. Sí, justamente. Gracias por escucharlo. Astrid estudió danza, ella es Sí, bailarina. estudié danza. Y una de las, ¿qué será? Como las ramas que estudió fue el folclore. Sí, empecé justo con danza folclórica. Wow. Ya después me fui como más a la danza contemporánea. O sea, bueno, originalmente desde chiquita empecé con el ballet y todo, y ya después me fui como a la danza folclórica. De hecho, estudié en la Escuela Nacional. Wow. Y ya ahí me gustó mucho. Ahí fue como conocí la danza contemporánea, no la conocía y ahí me fascinó. Qué increíble. Pero pues tengo como que todo eso. Y el son jarocho, o sea, fue de los repertorios que más amé cuando fui estudiante. Entonces, el grupo justo con el que, bueno, más bien el proyecto con el que hiciste la colaboración, ¿no? Con Sonex, lo topo porque había teníamos ahí dentro de las prácticas una compañía que se llama Jarocho, justo, y ellos pues musicalizaron todo el espectáculo. Sí, son increíbles. Sí, y justo ese espectáculo pues fusiona como un poco del contemporáneo, el afro, la danza folclórica, ¿no? El jarocho pues, y me gustaba mucho como esta fusión que ellos tienen porque no es como tal pues el son jarocho tradicional, ¿no? Sino tienen como mezclas entre pues también baterías, ¿no? Y cosas que lo hacen sentir mucho más actual. Muy jazz experimental también, ¿no? Dentro de su género, que es el son jarocho. Y pues sí, no, yo los amo, son increíbles, los admiro muchísimo. ¿Y qué fue, o sea, y qué tal esa experiencia de colaborar, hacer esta canción con Sonex? Bueno, ahorita justamente tengo entendido, tienes 3 sencillos afuera, ¿no? Sí. De un nuevo álbum. Sí. Y uno de ellos es con Sonex, el reciente es con Tino, y el anterior es con amigo, Cuau. con Cuau. De hecho es un buen amigo, lo conocí hace mucho tiempo. Sí, toqué en Guadalajara y él era parte de Axel Catalán, entonces de un proyecto también, y ahí nos conocimos. Entonces sí, de hecho, o sea, ahí como que, o sea, me gusta como resaltarlo porque creo que con las colaboraciones que has tenido, me gustan mucho, ¿no? Muchas gracias. Yo no conocía a Sonex, a Tino pues sí, y a Cuau así de esa manera, pero Cuau era pues una onda más indie en ese tiempo, y de repente yo lo vi a Cuau y ¿qué le pasó a Cuau? y me hace sentido que hayan colaborado ustedes dos y hecho esa canción que me gusta mucho, la verdad. Muchas gracias. Las 3 me gustaron bastante. Gracias. Y pues bueno, ¿cómo fue esa bajada de personas para colaborar? ¿Por qué? Bueno, pues sí tenía como muy claro al hacer este disco que quería que fuera un disco colaborativo. Okay.
Son 13 canciones en el álbum y tengo 9 colaboraciones. O sea, casi todas son colaboraciones, que es algo como muy, muy diferente para mí porque como que a lo largo de mi carrera sí había hecho colaboraciones muy poquitas. En el álbum pasado creo que tuve nada más 2, con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y con Muelas de Gang de Banda Bastón. Claro. Y como que yo siempre desde que empecé a componer siento que fui una artista que decía como no, yo nunca voy a colaborar, de que yo voy a hacer mi música sola y súper punk así de mi parte. Y mis maestros me decían como güey, no, o sea, la industria no es así, o sea, tú tienes que colaborar porque te ayuda muchísimo a crecer como compositor también, pues también puedes llegar a otros públicos, a otros géneros, o sea, como que es todo un mundo distinto, ¿no? Claro. Y te sales del tuyo. Entonces como que sí fue un reto para mí poder colaborar con tanta gente y con tantos géneros distintos, porque todo el álbum trae desde son jarocho, trae hip hop, trae trap, pero también trae cumbia, pero también trae merengue. O sea, es una fusión de muchas cosas y sí fue mucho como el reto de poder colaborar con diferentes géneros, diferentes artistas, sobre todo artistas que me inspiran y que los admiro muchísimo, ¿no? Hay unos que son mis amigos, otros que los conocí por hacer la colaboración y pues fue todo un viajezote. O sea, colaborar con ellos me abrió como todo este espectro de una nueva lírica, una nueva forma de decir las cosas, mis melodías cambiaron, o sea, como que sí fue un mundo que descubrí muy, muy chido gracias a eso. Entonces, sí, estoy muy contenta del resultado. Qué padre. Sí, de hecho, o sea, me llama mucho la atención, o sea, en el punto en el que dices que como colaborar con alguien, bueno, que al principio como que no era como tu visión, ¿no? Como Ajá. que no, más punk, de hecho, como lo dices, ¿no? Sí. Me identifico porque generalmente, justo antes de empezar aquí el podcast, platicábamos que a veces es más complicado trabajar con más personas y como que es más fácil, pues tú solito, ¿no? Tú grabar esto, tú componer y la idea la tienes, entonces la bajas y todo. Pero justo también a raíz de que nosotros también estamos creando un álbum y empezamos a trabajar Emma, que es que ahora no pudo estar, pero Emma y yo empezamos a componer. Sí aprendes muchas cosas, desaprendes muchas otras y es bastante confrontante porque a veces estás así como que, no sé, eso no es lo que quería, ¿no? Eso no me está encantando, pero ahí vas agarrando, vas alimentándote un poquito más y deja de ser tuya. Y es como más para el universo, vaya, o sea, toma su propia vida la canción en este caso, ¿no? Sí, justamente en esta etapa, bueno, yo vengo como mucho de, o sea, cuando yo empecé mi carrera como cantante, ¿no? Empecé a cantar rock, o sea, covers de rock en bares, ¿no? Canté rock, canté pop, metal, y era como un sentimiento muy tal vez muy rockero, muy metalero de mi parte, como de yo voy a hacerlo todo. Y cuando empecé también a hacer música, pues sí, fue como do it yourself en tu computadora, produciendo tú y yo solita, ¿no? Haciendo todo. Y luego como que sí, vas aprendiendo a delegar, ¿no? En cuanto el proyecto se va haciendo más grande, te vas abriendo también un camino, ¿no? Como te empiezas a juntar con gente que está conectando con lo que tú haces y dices, bueno, pues igual le hacemos algo y a ver qué sale. Y como que esa etapa me encantó. Y ahorita, como en lo que estaba haciendo el disco, también me tocó ir mucho a songcamps con otras morras. Siempre me tocó songcamps con morras. Y, o sea, yo súper nerviosa porque decía, es que nunca he como hecho una rola en 4 horas con tantas personas, con tantas ideas, con tantos pensamientos tan distintos. Yo fui como productora al Songcamp y como productora pues ahí como que te escondes más o menos un ratito, pero sí aprendí muchísimo como del proceso creativo de todas. O sea, me encantó hacerlo, como que decía, mira, como ella sacó esta parte de tal y cómo se inspiró de aquí, y yo también tratando de poder traducir eso a sonidos en la computadora. Fue un reto. Estuvo chido. Sí, súper un reto. O sea, lo escucho y entonces, o sea, en 4 horas el objetivo es hacer una canción. Hacer una canción. Y yo decía, no, imposible. O sea, de que yo, pues, o sea, puedo maquetearla, no voy a terminar la produ, pero cada vez te vas haciendo más rápida.
Y me encantó, o sea, salieron cosas súper chidas. Órale, pues sí está bastante interesante porque justo, bueno, nosotros llevamos 2 años haciendo un álbum, llevamos 11 canciones aproximadamente. Justo este espacio se creó para eso, o sea, como que... Sí, nació de ahí, ¿no? Ajá, estábamos, pues nos empezamos a conocer, Emma, bueno, Astrid y yo ya nos conocíamos de mucho tiempo, pero empezamos a visualizar un álbum, entonces dijimos, bueno... Justo hablábamos de que yo vivía antes en la ciudad, entonces el venirme aquí era como que en la casa, yo ya no me ubicaba, o sea, yo no veía el lugar, la esquina en donde componer, ¿no? Entonces, pues pues ahí la agarramos, trabajamos duro y todo, y dijimos, pues hay que crear un espacio, ¿no? Claro. O sea, oye un poco fifí, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, nos pudimos haber adaptado a la casa, pero de alguna manera dijimos, sí lo podemos hacer, ¿no? Y creamos este lugar. Entonces, a partir de ahí, ha sido mucho de justo Emma y yo, Astrid, la parte creativa, platicar un montón, vivir un montón de cosas, y ya se ha prolongado 2 años de un álbum, pero no me imagino crear una canción en 4 horas, lo cual se me hace bastante atractivo, porque aparte también hay que tener una presencia total en el lugar, en el momento, con las personas con quien estás, y también honestamente creo que se requiere de un conocimiento, no sé si teórico, musical, pero al menos una sensibilidad para justo lo que dices, ¿no? Si ella ya sacó esto, pues yo hago este beat o hago este sonido, qué sé yo, se me hace increíble. Sí, o sea, yo te juro que fui así de que con las piernas temblando, así de, por favor, de que todo salga bien. Y aparte también fueron songcamps tipo a esta hora, ¿no? Que de 10 de la mañana ya tienes que estar en el estudio creando. Y yo soy cero mañanera, o sea, yo soy súper nocturna para hacer música. Bueno, como tarde, noche, me encanta, ¿no? Pero en la mañana, o sea, cero. Y yo así de que tengo que ser productiva, ¿no? O sea, tengo que estar concentrada. O sea, como que el primer día, pues, o sea, como que traté de estar lo más presente posible y la libré, y el segundo día fue un poco más difícil, y el tercer día ya estaba como pez en el agua, como de, ok, vamos a trabajar rápido. Y creo que te acostumbras a todo, o sea, siento que si me tocaran hacer muchos songcamps en la mañana, tal vez estaría mucho más creativa. O sea, como que lo vas desarrollando, ¿no? Sí, como que al final también se empieza a hacer como hábitos, ¿no? Sí. Justo hace unos meses me encontré con un libro que ya había leído que se llama justo Hábitos Atómicos, no sé si lo han topado. Pero justo me gusta mucho una parte de ese libro que habla como de crear como un ambiente que sea como adecuado para adoptar un hábito, ¿no? Claro. Que si no tienes también como que esos medios adecuados, pues es mucho más difícil, o sea, es como también ponerte pues tú solito el pie, ¿no? Porque no sé si te quieres levantar temprano, ¿no? Pero no sé, luego tienes el celular al lado y lo agarras y te pones como ahí media hora, ¿no? Sí, ya, no, o sea, fatal. Como que al final ese tipo de ambientes pues no te ayudan. Y siento que pues se empiezan a hacer hábitos, ¿no? O sea, claro. Si justo es en la mañana, pues ya empiezas a hacer como un tipo ritual o rutina que también te permita como hacer, que también es lo que decía Mau, algo que a nosotros nos pasaba mucho en la casa al momento de crear, pues es que hay 1000 distracciones, ¿no? O sea, te pones a hacer otras cosas y no estás como ahí en el momento. Entonces justo dijimos, pues vamos a hacer como ese lugar que genere como ese ambiente para poder estar como ahí en ese momento, ¿no? Y les quedó hermoso. Qué chido. Les quedó un lugar súper chido, o sea, felicidades. Literal sí lo construimos así, de que era el cuartito de Triques. Tiene una vibra súper chida, como que está muy bonito, o sea, felicidades. Sí, de hecho, gracias. De hecho, ya vamos a cumplir 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Ajá. Justo y algo que decía Astrid, que decías de los hábitos, se me hace interesante porque, por ejemplo, yo soy más mañanero. O sea, yo no puedo despertarme tarde, el odio. O sea, realmente son las 7 de la mañana y estoy así. Creo que desde las 6:30 de la mañana. Ay, qué ya chido. está despierto. Tal vez tenga que ver con mi familia. Los papás de mi mamá tenían como granja y eran pues de vacas. Sí. Entonces tenían que
que ordeñara las vacas temprano. Entonces ya tal vez viene de gen, ¿no? Pero también luego el pedo es de que soy muy nocturno. O sea, las 2 de la mañana, 3 de la mañana apenas me estoy durmiendo. Y entonces por eso he envejecido últimamente. De hecho, tengo 20 años. Pero sí, o sea, pero siento que justo en la mañana hay una vibe para hacer música. Siento que también está como en el aire cosas chidas. Sí. Pero en la noche sí también es bastante místico, ¿no? O sea, siento que... Sí, tiene como otra energía, ¿no? Una energía muy chida. Sí. Y creo que justo eso es lo que decía, ¿no? O sea, también trabajar con más personas como Cuau, como Tino, como Sonex, ¿no? Digo, pues también es otra vibe, ¿no? Te quedaron increíbles. O sea, muchas gracias. Gracias por escucharlo. Justo a esto también quería preguntarte si tienes como ciertos rituales o ciertos como hábitos que tú has generado para este proceso creativo. A mí me encanta como esta pregunta porque siento que es muy personal y además como que me encanta como saber la respuesta porque sí se me hace como también muy íntimo, ¿no? Pero al final es como ese momento... Yo lo imagino así, ¿no? Como cuando vas a salir al escenario, ¿no? Que tienes como un momento atrás preparándote, pensando, concentrándote y se generan miles de rituales, ¿no? Cada quien tendrá su ritual. ¿Tú tienes como algún ritual para crear o como para ya...? Fíjate que no tengo, o sea, siempre es diferente porque también como de repente produzco... a veces me gusta hacer piezas instrumentales solamente, ¿no? O sea, para mí. Entonces, como que puedo estar de repente en una junta, salgo de una junta y si tengo una idea es como grabarla en ese momento. Y si me está gustando, en ese momento le doy a todo. Y me clavo, ¿no? Así como niña autista ahí en la computadora. Pero, por ejemplo, en el tema de letras, me gusta mucho tal vez salir a caminar y se me ocurren melodías y las grabo así tantito en la grabadora de voz o alguna frase, algún pensamiento, alguna idea, la guardo en mi celular y la guardo para después. Entonces como que voy acumulando cositas y cuando ya estoy tal vez en mi casa o tal que estoy en la computadora y que hice tal vez una pieza instrumental y digo, esto tal vez podría quedar como con esto. Entonces como que siento que en mi proceso es un poco un rompecabezas. O a veces tengo un beat, entonces hago el beat y lo dejo ahí. Como que soy mucho de darme mis espacios y no forzar mucho como hoy voy a escribir una canción y tiene que salir completa y poner velas. O sea, no, no funciona así para mí. Soy mucho de rompecabezas. También cuando estoy en el estudio, ya que estamos como produciendo y que ya tengo como una idea tal, me cuesta mucho componer dentro del estudio. Sí, claro. Para componer me gusta estar sola en mi casa, en mi home studio, sin que nadie me esté presionando de tiempo. Me gusta mucho clavarme a investigar palabras, me meto a internet buscando, o sea, como que me tardo mucho tiempo en elaborar una letra. Entonces, pues sí, ese es como mi proceso. De hecho, sí, eso de en el estudio, digo, llega el momento eureka, ¿no? Que estás ahí y de repente dices, eso era, ¿no? Y sí, lo he experimentado, siento que de alguna manera siempre llega, pero... algo que también me identifico mucho es esa parte, ¿no? Como también estar un poquito más en tu espacio, sin tiempo, ¿no? O sea, es full y pasan cosas, investigas, de repente tal vez no salió nada, ¿no? Pero al día siguiente como que se quedó en el subconsciente algo, ¿no? Sí, y eso está muy padre. Y justo con todo este como contexto que ya estamos platicando de quién es Gretsch, a mí yo quería, ¿quién era Gretsch antes de ser Gretsch? O sea, ¿qué estabas, de dónde vienes? ¿Qué es lo que hacías antes de empezar Gretsch? No sé si ya antes mencionabas otros proyectos, qué sé yo. ¿Qué es lo que sucedía antes de Gretsch? Bueno, yo empecé como mi carrera musical tocando covers a los 16 años. Estaba muy morrita.
Me corrieron de la escuela, yo me fui a estudiar la prepa a Estados Unidos. Okay. Me corrieron por desmadrosa. Okay. Y cuando regreso a Chiapas, pues me encuentro con esta situación de, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, las materias que yo tenía en Estados Unidos no me las están revalidando aquí, entonces ya perdí el año y entonces mi mamá como que, güey, pues tienes que ponerte a trabajar, o sea, no puedes estar ahí en la casa, ¿no? Y empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en una estética. Okay. Así barriendo cabello y lavando cabello y como que aprendiendo porque pues estaba muy chiquita, no sabía, ¿no? Y entonces pues era la única chamba en la que me iban a aceptar. Y ya estando como 4 meses ahí en la estética me empecé a volver como buena y le agarré la onda a todo y así. Y me dice mi hermana, oye, mi novio tiene un amigo que pues está buscando una vocalista para una banda y pues a ti te gusta cantar y estaría chido que audicionaras. Y yo como de, pues chido. Audiciono, me aceptan. Yo sincero, o sea, nunca había estudiado música ni nada. Siempre canté desde chiquita. Como que traigo el talento por ahí nato. Y ya, pues les gustó y ese se convirtió en mi trabajo, ¿no? O sea, tuve que dejar la estética porque ya me desvelaba mucho tocando. Sí. Y fue mi escuela, o sea, tocar en bares fue como de ya tu escuela en el escenario, aprende a conectarte, esto es un cable Canon, esto es un micrófono, esto es un pedestal, o sea, como que todos mis amigos que estaban en la banda me enseñaron y fueron mis súper maestros, ellos eran como músicos muy virtuosos, hacían rock progresivo y como que me adentraron a todo este mundo de la música y de los géneros y ellos me empezaron a dar clases como, güey, eres muy buena y pues te damos armonía y otro amigo me daba guitarra y entonces como que empecé a aprender muy así, ¿no? Como de, bueno, pues ya estoy en este mundo y me encanta y como que siempre di por sentado que, o sea, como que quería ser cantante, pero como que lo veía un sueño muy lejano, como un sueño de que, no, pues nunca se me va a cumplir, ¿no? Okay. Y cuando empecé a tocar covers, pues sí era un poco como cumplir ese sueño de estar en un escenario y como, wow, qué chido. Pasa el tiempo, o sea, estoy como 4 años tocando covers, me vengo a la Ciudad de México ya decidida como, bueno, si este es mi camino, o sea, sí quiero estudiar música. Me vengo a los 20 años, entré a G. Martel, 1 mes, carrera de canto. Error, no era la carrera que debía de haber estudiado producción musical, pero no sabía, o sea, estaba chiquita y dije, bueno, pues yo canto, entonces, bueno, pues canto y no, o sea, la carrera estaba muy en otro nivel y yo ya estaba un poco más avanzada, entonces dije, bueno, prefiero mejor otra vez seguir tocando covers, seguir aprendiendo, conocer gente y conectarme, ¿no? Claro. Empiezo a cantar covers en Ciudad de México y a la primera persona que conocí fue a Mon Laferte, igual tocando covers así. Y me invitaron a suplirla porque a Mon la iban a operar de cáncer en la tiroides. Okay. Entonces Mon tenía una banda de rock igual en el Celtics Pop, en Condesa, y pues Mon iba a estar fuera 3 meses. Entonces pues yo entré a suplirla a ella como cantante ahí de su banda. Y así nos conocimos, nos volvimos súper amigas y me dijo, güey, pues estoy haciendo un disco y también pues quiero hacer mi música. Y fue como de, ay, pues sí. Y le dije, yo toco contigo, o sea, yo quiero ser tu corista y yo también toco instrumentos. Entonces entré como músico de Mon en su primera etapa, que fue una etapa hermosa. Era su corista, tocaba segunda lira y tocaba sintetizadores ahí en su banda. Y grabé los coros del primer disco. Y así empezamos a tocar en metros, mientras también trabajábamos todavía de covers. Y por Mon conocí a mi primer banda, en la que estuve ya, mi primer banda original, que se llama Robot Junkie Paradise, que eran de León, Guanajuato. Pues como que nos conocimos y me dijeron, bueno, necesitamos una tecladista, vocalista, que toque varios instrumentos porque pues necesitamos, ¿no? Y con Robot Junkie estuve como 5 años más o menos. Ahí yo no hacía la música, la hacías ahí en el vocalista. Yo tocaba tecladitos y medio cantaba y todo, pero también siento que me encantó esa etapa de mi vida porque no estaba tampoco preparada para tener un proyecto solista. O sea, yo me sentía como, tengo que aprender más. Sí. Y Mon me decía mucho como, no, tienes que sacar algo solista y yo, pues sí, o sea, me gustaría, pero no es mi momento, ¿no? Entonces ya quiero aprender.
Entonces estoy en Robot Junkie, empezamos a turear, nos fue súper bien con ese álbum, empezamos a abrir conciertos, bueno, nuestros padrinos fueron los Kinky, abrimos conciertos de Plastilina, los Plastilina como que también nos jalaban mucho, Calle 13, Molotov, de repente estábamos como en grandes escenarios y fue como muy chiquita también, fue como a los 23, 24 años. Y aprendí mucho también de la industria y cómo se mueve todo y a tocar pues ya en lugares grandes. Me enseñó muchísimo y me aceptan en la escuela de composición, que es en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ellos tienen unos talleres que son de 2 años y son gratuitos. Como que dije, pues tengo unas rolitas ahí, las mando. Dije, nunca me van a aceptar. O sea, sí componía desde muy chavita, desde los 14, pero componía solamente canciones en inglés, super happy funk, o sea, toda mi etapa así de emo. Y cambiar como a composición en español me costó muchísimo, porque siempre escuché mucha música en inglés. También es un idioma mucho más fácil para rimar. Español está como ya más confrontativo, sí. Y tenía 2 rolitas, las mando, me aceptan. Y ahí empieza también como ya mi carrera formalmente como compositora, ¿no? Fueron 2 años de tener maestros como Mónica Vélez, que han hecho el pop mexicano que yo escuchaba de chiquita, ¿no? Memo Méndez Guiú, Carlos Lau, Odilon Chávez, director de orquesta, o sea, tuve muchas masterclasses también con compositores muy interesantes, Armando Manzanero, o sea, fue como, wow, o sea, aprendes de tanta gente. No, súper buena escuela. Y la neta fue para mí lo que necesitaba como para dar el paso a, ya me siento preparada para hacer algo, ¿no? Ya me siento capaz. O sea, teníamos muchas tareas, empecé a componer muchísimo. Tenía una clase de música para cine y ahí es donde empecé a producir mi primer disco, porque me dejaban tareas como musicaliza como esta escena de un antihéroe, ¿no? Entonces, con pura música. Entonces, ahí aprendí a producir, o sea, por puras tareas, y me encantó ese mundo de la producción y como de... Mi primer disco es muy cinematográfico, siento, ¿no? Y así nació, y así empecé, dejé Robot Junkie y dije, bueno, pues ya soy Gretsch y ya quiero empezar mi carrera solista, y así empecé produciéndolo solita ahí en mi cuarto y sin 0 presupuesto. También lo hice mucho como un ejercicio, siento, como si fuera una tarea. Claro. Y mucho para mí, mucho lo que tenía que decir en ese momento. Y mi hermana fue la que me dijo, no, güey, esto es, o sea, lo tienes que tocar en vivo, güey. O sea, esto tienes que monetizarlo. Claro. Y yo como, bueno, pero no sé, como que todo fue muy... No fue planeado, pues se fue dando. Pues entonces, o sea, sí, realmente sí viene una escuela de atrás. O sea, ya tiene tiempo que tú vienes trabajando musicalmente, sí. ¿No? También fui músico de Jimena Sariñana. Toqué con ella también ya haciendo mi música y todo. Fui corista de Banda Bastón por 6 años. O sea, siempre como que yo lo que sí quería era aprender a ser mejor músico también, claro. ¿No? O sea, como... tengo que tocar tantos instrumentos, tengo que acompañar a este artista, o sea, saber cómo está todo detrás sin tú ser el foco, me voló la cabeza, o sea, me encanta. Y por eso soy también ahora como muy como exigente con mi equipo de trabajo, sé perfectamente qué hace cada quien, también trato de ser un poquito más empática, ¿no? Con mis músicos, y de repente soy medio control freak y de repente, no sé, o sea... Eso te da tal vez la experiencia y saber un poco de tantas cosas como que te vuelves totalmente, así. Porque también ahorita que nos lo platicas, o sea, siento que es como que una era, de hecho una etapa en la que se fue construyendo muchos artistas, mencionando a Mon Laferte, yo recuerdo, ¿no? También, sí, o sea, yo en otros proyectos estaba ahí, como que sí recuerdo a Mon, o sea, tocando en lugares
lugares que pues hoy en día pues quien no conoce esa historia pues es como, ¿cómo? ¿En serio? ¿No? Sí. Pero entonces quiere decir que justamente eso te fue dando una escuela bastante buena, ¿no? Porque también ahí como que recuerdo que fue creciendo y hoy en día es lo que también va rigiendo como pues lo que cierta parte de la industria, ¿no? Totalmente. Mencionabas algunos maestros, ¿no? De aún más atrás, ¿no? Supongo, no topo exactamente todos los nombres, pero supongo que traían una experiencia increíble, ¿no? Sí. Y sí se nota, ¿no? Justamente en Gretsch toda esa madurez, porque yo también estaba escuchando ayer y dije, a ver, me llama mucho la atención, me fui hasta abajo, ¿no? Hasta, creo que es 2016, por algo así, y escuchaba así una visión, una esencia distinta a la que es hoy, ¿no? Y me llama la atención que también coincide con el hecho de que llegaste o trabajaste con artistas, no sé, Jimena, Mon, y de repente la banda Bastón, ¿no? Y entonces dices, bueno, o sea, pues sí, o sea, el que yo también crecí como Jimena, pues imagínate, yo veía de niño la de esta película, ¿no? Amarte duele y todo eso. Pues es nuestra cultura pop. Es nuestra cultura, ¿no? pop. Nuestra cultura pop, claro. ¿no? Y sí, en ese momento todavía había como mucho, como mucho de esto es pop, esto es rock, ¿no? Así como que división entre eso, ¿no? Que creo que ellas, junto con Tal y todo eso, empiezan a romper eso, ¿no? Como que, o sea, ni soy tan pop, ni soy tan rock, o sea, nos gusta un poquito más para acá, ¿no? Ajá, no soy ese pop, tal vez que se visualizaba como muy prefabricado, pero tampoco soy esa chica rockera así de que está haciendo esto y lo otro, ¿no? Y se empezó a entender, o sea, nosotros como público, como esa generación, lo empezamos a entender, ¿no? Sí. Y de repente llega el punto de la banda Bastón, ¿no? O sea, y digo, la banda Bastón también yo, me gusta mucho el hip hop también y todo, pues sí, es de la vieja escuela de México, del hip hop, ¿no? De ahí nacen muchas cosas, como pues mucho del hip hop que es hoy en día, ¿no? Sí. Y siento que de alguna manera ahorita escuchándolo como antes de Gretsch, siento que influye, ¿no? O sea, al principio sí veo que es un poquito un pop, siempre ha tenido como algo experimental. Sí. Y después llegamos a lo que estás lanzando hoy en día, que sí es como que experimental al full, ¿no? Pero bien. Ajá, pero bien, ¿no? O sea, también igual, me sucede mucho con Cuau, que inclusive antes de pactar que ibas a venir, va a venir creo dentro de unos días. Ay, qué chido. Sí, va a estar acá. Y también yo digo, ¿qué onda Cuau? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué momento? Pero bueno, entonces se me hace chido, ¿no? Porque justamente como artistas, como músicos, el buscar quedarte con una sola cosa, ¿no? Con un solo personaje, pues cansa, ¿no? Entonces, no, cañón. Aparte, o sea, no puedes no retratar la etapa en la que estás viviendo, ¿sabes? O sea, yo hace mucho no escuchaba mi primer disco porque me da, ya sabes, ¿no? Esto debería de sonar mejor, ¿no? Ajá. Así la mezcla no quedó tan chida. Ya lo quieres regrabar, ¿no? Ajá, ¿no? Lo quiero regrabar. Y hace poquito lo escuché y lo amé otra vez, o sea, como la primera vez, ¿no? O sea, y dije, y me acordé de tantas cosas que estaba viviendo en ese momento y digo, güey, claro, o sea, sentía eso en ese momento, estaba escuchando a estas personas en este momento. Para mí fue un experimento, hacía mucho dark pop, synthwave, ¿no? Sí, suena. Muy electrónico, también así medio experimental también, y era todo lo que yo había aprendido de esos años, desde los 16 años, haz de cuenta, hasta mis 24 que empecé a componer ese disco. Y el segundo disco, el disco pasado que se llama 25, pues fue después de ese, o sea, la etapa que viví después, ya saliendo de la escuela de composición, me tocó pandemia, fue otro trip completamente, estaba escuchando otros artistas, ya estaba en banda Bastón, me empecé a ir un poquito más por el hip hop, o sea, como que siento que uno va
absorbiendo como esponja, ¿no? Todo lo musical que va aprendiendo, y eso de alguna manera se va a reflejar en tu trabajo, pues. Claro. O sea, la gente con la que te juntas, la música que estás escuchando en ese tiempo, cómo te sientes de tu mente, estás enamorado, no estás enamorado. O sea, influyen tantas cosas que para mí, no sé, voltear a ver la discografía tal vez de Natalia Lafourcade, que empieza con un bossa pop y se fue haciendo tantos discos tan diferentes, que amo sus etapas, ¿sabes? O sea, como que mucha gente se clava en que no, ella nunca volvió a ser igual. Y es como, güey, o sea, nadie es igual. O sea, todos estamos transformándonos todo el tiempo, y qué chingón poderlo retratar en tu música, güey, ¿no? Exacto. Sí, porque creo que al final siento que es como el objetivo de hacer arte, ¿no? De alguna manera, como la danza, como todo lo que conlleva el arte, refleja lo que estás viviendo, ¿no? A mí en algún punto también me sucedía que yo lancé un EP que era muy punk, ¿no? Así, la verdad lo escucho y igual, estoy orgulloso de él, pero ya no soy esa persona, ¿no? O sea, ya de alguna manera... había momentos en los que ya había cambiado a otro álbum. Bueno, era un EP. El primer álbum es el que vamos a lanzar ahorita. Al otro EP es un poquito más tranqui, como una onda distinta. Y tocaba en vivo, y había personas que les había gustado el otro y me decían, pero es que ya no suena así, o ciertos comentarios que yo sí me tripeaban, porque dije, pues que ya no soy tan punk. Y luego viniendo de una onda más punk, ¿no? Claro. ¿Cómo? Ya no soy tan punk, ¿no? Ajá, y más del punk, ¿no? Que es como que tienes que ser súper punk todo el tiempo. Ajá, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues yo ya no, mi vida ya no giraba por ahí, ya no ya no sufría tanto, entonces estaba un poco más feliz, ¿no? Entonces empiezo a crear nueva música hasta la fecha, que es música distinta, ¿no? Es una música que inclusive la hacemos con ciertos colores, texturas, etcétera, en mente. Y eso me enorgullece, que poco a poco justamente no te quedas en esa raíz, ¿no? La raíz funciona para crecer, ¿no? Claro. Y entonces es algo que realmente admiro también de ti, o sea, que sí vi eso, ¿no? Estuve ayer escuchando y dije, órale, y sí, honestamente, me llama bastante la atención lo que estás haciendo ahorita, porque pues también tal vez es algo que como artista dices, pues sí, hay una liberación ahí, hay una experimentación, y te inspiras, ¿no? Dices, pues a hacer más, ¿no? O sea, no quedarte ahí, tal vez como buscar otros sonidos, colaboraciones, lo que bien dices, ¿no? Claro. O sea, no lo puedes hacer todo tú, ¿no? O sí, pero pues qué mejor si alguien más le suma, ¿no? Sí, no, aparte siento que también la música, a pesar de que sean ya nuestro oficio, ¿no? Principal, pues es también para divertirte, ¿sabes? Yo me divertí muchísimo haciendo este disco, o sea, sí me liberé muchísimo de muchas cosas, muchos tabús, que a veces uno tiene como compositor, ¿no? Como, uy, ¿cómo voy a escribir acerca de esto? O ¿cómo voy a decir esta palabra? Como que no... Siento que sí crecí mucho como compositora en este disco, jugué muchísimo con diferentes melodías, canté diferente también, experimenté mucho con diferentes técnicas vocales, intenciones al grabar, sampleé muchas cosas, interpolé muchas cosas también en este álbum, y me encanta eso también, o sea, como... reinterpretar la música que ya existe y hacerla tuya, y también pues encontrar un camino nuevo para eso. Sí, para mí es muy importante retarse también, ¿no? Y decir, nunca he hecho un son jarocho, ¿no? Pero saber qué sale y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, me encantaría hacer de repente un corrido tumbado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, obviamente en mi estilo, en mi vibe y todo, pero pues, no, es un reto, ¿sabes? O sea, componer ese tipo de música regional mexicano, pues no está fácil. No es nada fácil. ¿No? Sí. Y hay que estudiar, y hay que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Qué increíble. Sí. Me gusta mucho. Justo también ahorita que los escucho, como que me venían muchas cosas a la cabeza. A ver, voy a intentar aterrizar este tema que justamente he traído también como dándole vueltas y que se relaciona mucho con lo que dicen.
Justo siento que también parte como de ir encontrando esa autenticidad, pues como artista, ¿no? Uh-huh. Y justo lo que dice Mau, como tal vez ir dando esos saltos, ¿no? De a lo mejor bueno, este era Gretsch, pero ahora pues ya se acerca más como que a esta versión. Pero justo como que en ese camino o en ese proceso, como en ese puente, pienso que también tiene que haber como esta parte de soltar o como de tener como ciertos duelos o ciertas pérdidas, inclusive de esas versiones que llegamos a hacer, pero que ahora pues las volteas a ver y dices, bueno, sí soy yo, pero ya no, o sea, quiero esa versión, pero ya no me siento como ahí, ¿no? Uh-huh. Y justo últimamente mi pensamiento, que también le compartí a Mau hace unos días, era como, últimamente como que en esta etapa, justo que apenas cumplí 35, como que me vino un sentimiento así de pensar como en esas versiones que fui antes, ¿no? Y que pues ya las volteé a ver y digo, bueno, ya como que un tiempo sentía como que vivía en resistencia, como en decir, bueno, quiero ser, pero ya no, pero a la vez también como que por mi personalidad como muy a veces controladora, perfeccionista en muchas cosas de las que hago, como que te aferras, ¿no? Y, sí. Y es difícil cuando ya también dices, bueno, ya, o sea, lo suelto. Pero también se siente como un duelo, o sea, al final como pierdes cosas, dejas ir cosas a las que tal vez expectativas, cosas que tenías de ti mismo. Uh-huh. Y bueno, no sé, tú cómo lo has vivido también, como fusionando todo esto de lo que también platican, que se me hace como muy interesante. Como musical y como persona. Como musical, sí, como persona. Y me identifico mucho con lo que estás diciendo, o sea, totalmente, como que uno tiene una idea de sí mismo, que obviamente no es, porque... yo puedo ser alguien para ti, pero para ti no soy la misma persona que tú, claro, ¿no? Que lo que tú piensas de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de mi universo existen 1000 Gretels, ¿no? Uh-huh. O sea, eso siento yo. Y yo tengo una percepción de mí mismo y a veces como que uno se aferra a esa percepción. No, es que yo siempre he sido así. Entonces, si yo opinaba esto, entonces no puedo cambiar de opinión nunca. Entonces es como... sí, no hace sentido. No hace sentido porque uno va madurando. O sea, yo no pienso igual que ayer. Claro. O sea, la cosa que pensé ayer que era increíble, hoy digo, no, o sea, es una mierda, ¿no? O sea, no sirve de nada. Entonces, siento que si tú puedes estar como en paz con que vas a estar cambiando todo el tiempo, pues te puedes liberar mucho. Y hay una cosa que justo hablando de Natalia... estaba viendo una entrevista de ella y me identifiqué mucho con el hecho de... Ella decía que a lo largo de nuestra vida vivíamos muchas muertes. Uh-huh. Entonces ese duelo que tú dices, claro que lo pasamos porque morimos. Uh-huh. O sea, por etapas, tú ya te moriste y esa persona ya. Y entonces pasas el duelo de esa muerte. Uh-huh. Y te conviertes en otra persona y vuelves a morir y es otra etapa. Y se me hizo algo muy... tal vez muy hippie, espiritual, lo que tú quieras, pero sí he sentido que he tenido muertes, ¿sabes? En vida, de dejar etapas y de convertirme en otra persona. Y justo como que en mi música, en mi primer álbum, lo dejé y se murió esa Gretsch, ¿sabes? Okay, claro. Y en el segundo álbum igual, y así nos va a pasar a todos. En lo que hagamos una pintura... lo que sea, ¿no? Sí, claro. Sí, está increíble porque siento que también hace poco platicábamos que más, mencionabas como más hippie o espiritual. Siento que es sí muy espiritual y también más consciente. Creo que es como que hablábamos de que a veces, platicamos mucho, Astrid y yo, y a veces ya decimos así de ya quisiera ya no ser tan consciente, ¿no? Sí. Te cansas de ser muy consciente, ¿no? Y luego entre más sabes... entre más sabes... te das cuenta que no sabes nada. Exacto, y así como que... ¿no? Sí. O sea, es bastante confuso. Pero creo que también, pues, hacer arte, hacer música, es entender más a tu persona y eso te hace más consciente. Sí. Y eso me gusta porque justo, ¿no? También puedes, dentro de la conciencia, encontrar esto ya no quiero continuarlo haciendo de esta manera y entonces cambiarlo, ¿no? Sí. Entonces es ahí cuando sale nueva música y pues nos encanta, ¿no? Nos encanta lo que estamos escuchando. Muchas estamos a la expectativa de lo que viene. ¿Cuántas canciones son? Son 13 canciones y es un álbum loquísimo. Te digo que tengo muchos géneros
Cada sencillo es muy diferente. Ok. ¿Y si va a haber algo como un corrido por ahí? No, corrido no experimenté con corrido, tal vez para el próximo me encantaría. Pero no, en este tengo merengue, que nunca había hecho merengue. Tengo el son jarocho, hip hop, trap, pop, ahí de repente una onda mucho más tribal también. También experimentamos con el tribal que nos encantaba a Ferdi, a mí. Ferdi es mi productor. Y dijimos, güey, hay que hacer algo así súper tribal, así de que tiene que volver el tribal. Entonces hicimos eso y me encantó también. O sea, es un álbum en el que quise retratar mucho mi manía creativa. Ok. Sí. Es como una oda a la locura. Eso es un álbum para arriba totalmente. O sea, es muy upbeat. Ajá. Sí quise retratar como esa locura que existe en mí, ¿no? Sí, de hecho, pues ya como con las personas que mencionas, también son personas que también, pues sí hay locura, ¿no? O sea, por ejemplo, Guadalupe, ¿no? Pues es una banda que sí, ¿no? Porque sí, Ferdi, el productor es de Guadalupe. Ajá, Guadalupe. El bajista de Guadalupe. Al principio lo empezaba a escuchar y dije, no entiendo. Y a poco como que dije, interesante, ¿no? Sí. Tino, ¿no? Que pues, fue parte de Guadalupe, no sé cómo estuvo, pero igual, ¿no? Lo hablábamos Emma y yo, que su hip hop, ¿qué será? Sus rimas, su lírica. Su lírica era bastante interesante, ¿no? De hecho, que también siento que después de escucharte a ti dije, me acordé de JPEG Mafia, ¿no? Y dije, pues vamos a escuchar JPEG Mafia, ¿no? Que también es como muy loco, así, pues un hip hop bastante experimental, ¿no? Sí. Y pues bueno, justo siento que también, bueno, mencionando a Cuau, que colaboradores, todo esto, pues siento que sí son personas que también como que le tiran a experimentar, ¿no? Como totalmente. O sea, yo dije, si voy a hacer un álbum que sea una oda a la locura, tengo que traer a mis amigos más locos a este álbum. Y sí, o sea, me fascina la locura de Tino. Me fascina cómo hace un trabalenguas, ¿sabes? En sus letras y lo que quiere decir, y siempre lo admiré muchísimo. Cuau también, loquísimo. Cuau también es como una versión mía en hombre, ¿no? Así de que también produce, también hace sus letras, pero también es músico, pero también toca aquí. O sea, es como muy, muy bonito poder no tenerle miedo como a ese tipo de personas que siento que están conscientemente en otro nivel, ¿sabes? Sí, o sea, están en su mundo, ellos tienen su mundo de locura y me encanta. Oye, y ahorita que hablábamos de locura y como todo esto, creo que también es una onda bastante, creo que obscura también lo que por donde vas llevando tu nueva música. Y bueno, a nosotros nos pasa también en este álbum, nosotros quisimos hablar desde un tema, pero desde tocar los temas más oscuros dentro de esa temática, ¿no? Y de hecho, pues sí, al crear este espacio nos empezamos a obsesionar mucho con este espacio, ¿no? Entonces estábamos aquí mucho tiempo, ¿no? Y seguimos, pero ya como que lo tratamos de un poquito distribuir distinto, pero también pasaba que queríamos entrar, bueno, no creo que ellos, no todos, creo que era yo, quería entrar mucho en esta onda como energía obscura, ¿no? Y sí, nos quedábamos aquí en la noche y de repente no pasaba nada, pero yo quería que pasara algo, ¿no? De hecho, el lugar que se llama Good Bueno es el monito ese, y yo inventaba una historia en mi cabeza en el que ese monito nos poseía, ¿no? Y entonces nosotros empezábamos a componer desde lo que él quería que compusiéramos, ¿no? Entonces estaba padre, y de alguna manera empezaron a pasar cosas. También esa energía obscura, pues tiene su lado que empieza a desafiarte, ¿no? Como persona. Entonces empezaron a pasar cosas, de hecho, cosas que ya hay personas que empezaron el proceso que ya no están, ¿no? Cositas así, ¿no? Y yo dije, no, hombre. Se movieron muchas cosas. Dije, no, hombre, ya soy de ocultista, ¿no? Cosas así.
Y ya en un punto como que ya empecé a ver, creo que este álbum sí ha movido muchas cosas. Sí. Y me gusta, pero también luego dices, ya quiero pararle, ya bájale, ¿no? Como el de Mars Volta, ¿no? Hay un disco de Mars Volta, ¿no? Que según dicen que está como embrujado y que si lo escuchas te empiezan a pasar cosas y todo lo que les pasó a ellos en el proceso creativo de hacer ese disco. Ajá, sí. Está subversiva esa historia, güey. Sí. Creo que empiezas a rozar esos lados oscuros tuyos, ¿no? También, sí, también. Como que te encuentras ahí. Entonces hablábamos que también es mucho el tema de la locura, mucho este trip. ¿En qué punto tal vez tú ya componiendo esto dijiste, lo estoy logrando, estoy llegando ahí, pero también como persona, ya como no como artista, sino como persona, también ya empezaste a decir, hay que bajarle un poquito, o te empezó a sonar mucho? Mira, ¿llegó o no? Yo tengo un diagnóstico de bipolaridad. Okay. Me diagnosticaron cuando tenía 24 años y viví una etapa bien dark, ¿no? De mi vida. Tuve un episodio muy fuerte en donde sí yo, o sea, se me fue la conciencia, yo no sabía quién era mi familia, o sea, yo me perdí, ¿no? Estuve tal vez como un mes así como en el limbo, ¿no? Fue un proceso súper difícil porque la bipolaridad tiene estos dos polos, ¿no? Que es, o te vas a la locura, la manía, o sea, real, ¿no? De decir cosas que neta, o sea, las cosas que yo pensaba y cómo a dónde se fue mi mente, sí fue muy oscuro. O sea, fue lo más difícil que he vivido en este mundo. O sea, fue como algo muy, muy traumático. Tiene esto que es la manía y tiene la depresión, ¿no? Entonces son como estos dos polos que pues la depresión es muy fuerte también, o sea, te vas hacia el suicidio. Entonces, si tú no puedes controlar, ¿no? Como esos dos polos que existen en todos, claro. Pero la gente bipolar, pues, es una cuestión química, ¿no? Entonces, si no te regulan bien y si no saben más bien qué tienes, o sea, imagínate a los 24, o sea, hace muchísimos años nadie hablaba de las enfermedades mentales, mi familia no sabía qué me estaba pasando, o sea, fue como todo un trip. Encontrar qué era lo que yo tenía. Ahora, ya cuando volví a la realidad ya medicada y todo, que tardé un rato, o sea, como en volver, no volví tan rápido, volví como en unos 6, 7, 8 meses. En donde de repente estaba lúcida y de repente como que se me iba otra vez y también estaba componiendo el primer disco. Ese primer disco es también como muy autobiográfico porque lo compuse como antes del episodio, durante y después. Entonces, como que sí escuchar las letras y todo, sí retrato mucho mis episodios, ¿no? Claro. Y las cosas que yo pensaba. Entonces, como que he aprendido al paso de los años, ya con un medicamento y viviendo una vida súper normal, sabiendo controlar un poco esa manía y la depresión que he tenido como de repente picos, ¿no? De picos depresivos, picos maníacos y pues uno los va tranquilizando. O sea, quise como más bien, dije, bueno, pues aprovechar si tengo algún pico maníaco, crear, ¿no? Claro. Que te abre un portal muy amplio de las cosas que puedes hacer. O sea, te puedes creer de que eres el rey del mundo cuando estás maníaco. O sea, yo decía que me hablaban los ángeles, de que yo hablaba con Dios, o sea, cosas muy heavies. Y cuando estás depresivo, pues, ¿no? O sea, de que ya no quiero vivir y me quiero morir, ¿no? Claro. Entonces, he logrado a través del arte y de mi música, obviamente medicamento, terapia, 1000 cosas, lograr controlar esa oscuridad que existe en mí y canalizarla dentro de mi música. Claro. Y precisamente este álbum le puse 21 monomita, porque monomito fue un término que propuso un escritor y mitólogo estadounidense que se llama Joseph Campbell en su libro de El héroe de las 1000 caras. Le puso este término a como todas estas etapas del héroe, ¿no? Como la caída, el viaje, la aceptación y todo. Entonces siento que a lo largo de mi vida y de todo lo que me pasó en esa etapa, sí salí como victoriosa, transmitiendo algo como un mensaje positivo, ¿no? Hacia la gente que me escuche. Okay.
quiero como poder decir, güey, yo pasé esto y estoy chida y tengo una vida normal y logré, o sea, toda la sabiduría que pude obtener gracias a eso, para mí, o sea, soy mi propia heroína, ¿no? De mi vida. Nice. Entonces, como Monomito se refiere al viaje del héroe, por eso le quise poner así. Okay. Pero llevado hacia un punto chido. No quería que, a pesar de que mi música es oscura, no quería llevarlo a un lado súper dark y como no, y yo, o sea, la que sufre, ¿no? O sea, sí. hay muchísima gente ahora que habla abiertamente de ser neurodivergente y me encanta poder como agarrar esas, tal vez esos defectos que yo sentía que eran míos y convertirlos en un don, ¿no? Sí, claro. Sí, eso está padre porque justamente ahorita que hablabas de la parte oscura, de hecho, ayer lanzamos una canción, ¿no? Se llama Hanguear, ¿no? Pero y recuerdo que en ese momento cuando la compuse estábamos aquí sentados 3 de la mañana, así nos echamos como 3 vinos Emma y yo, o sea, yo sí ya estaba hasta el culo, ya estaba muy pedo. Pero, o sea, ya la veníamos componiendo, pero en ese momento, pues ya le dije, oye, mira, es que esta canción se trata de esto, ¿no? O sea, es una situación que no me orgullece mucho, claro, pero está pasando como una confusión entre estar con una persona y de repente como que no valorar a esa persona y buscar otras cosas, pero después lo vuelves a valorar y dices, güey, está mal, estás tonto, ¿no? Entonces, y es fuerte porque pues estamos aquí, ¿no? O sea, es fuerte como que no estaba Astrid, lo platicamos, o sea, vaya, nos desnudamos literal Emma y yo, y sí, medio que salían lágrimas y todo esto, y dije, bueno, pero no lo quiero llevar hacia ese punto porque pues la verdad tampoco sucedió, ¿no? O sea, como que fue una experiencia que aprendí y hoy en día, pues ahora lo quiero retomar como a valorar esos momentos de janguear con tu persona favorita y atesorarlos mucho para que pues siempre los tengas ahí presentes y digas, pues creo que justo hay que solamente ser agradecidos de lo que has vivido para poder estar aquí, ¿no? Sí, ajá, sí, completamente. Entonces es ahí como que justamente cómo vas pasando las cosas por tu cabeza y eso hacia la música y se vuelve algo, algo así como mágico. Y la canción anterior, que era como Acapulco, pues sí es otra, una un poco más oscura, pero justamente siento que el público como que también no la recibió como nosotros queríamos, ¿no? Digo, nosotros somos un sello independiente, Good Good Bueno es nuestro propio sello, somos autogestivos y todo. Pero hoy en día, pues también yo decía el día de ayer, es que yo no quiero ir con la narrativa de víctima o de un güey loco, ¿no? Que no. Sí. Quiero llegar a un punto, un buen resultado, un punto positivo, ¿no? Claro. Y es ahí cuando me identifico con esto porque sí me gusta sentir lo pesado del universo, pero también me gusta rozar las partes pues armónicas, ¿no? Claro. Sí. Y entonces es eso, como esa bipolaridad, como controlarla, ¿no? Justamente. Sí. Y ahí era cuando yo decía, no, pues increíble, también agradecerte que puedes hacer música, ¿no? Y lo puedes traducir ahí, ¿no? Sí, como que también hace poquito yo les decía a ellos en una plática y bueno, lo comparto, como que siento que a veces es difícil también descubrir como esos talentos o esos dones que tienes. Siento que como personas también es muy complicado decir, bueno, esto soy y me hago responsable de esto y lo llevo al mundo, ¿no? Pero yo les decía a ellos, no sé, yo me siento como muy contenta, ¿no? Como y les agradezco y justo también lo comparto porque me encanta también lo que haces y también es como para mencionar, o sea, como que siento que es bien padre ver a los artistas o a la gente que hace música o que transforma lo que vive en arte, porque al final también es una forma de decir, bueno, me hago responsable de mis dones, de mis talentos y los llevo al mundo y a mí me pesaría mucho, ¿no? Que no existiera esto, o sea, que no lo pudiéramos como llevar hacia más gente, como dice Mau, ¿no? O sea, apenas pues justo ayer lanzamos una canción y para mí siempre es como
qué hermoso como poderlo sacar y que alguien más lo reciba y que también lo haga suyo, porque es también como una forma de dejar algo al mundo, ¿no? Claro. Y si nos guardáramos como esos talentos, esos dones, pues no existirían, ¿no? O sea, no existiría Gretsch, no existiría Mau, ¿no? Y entonces como que al final me entristecería mucho como que eso no llegara más, ¿no? Porque tiene que, o sea, y bueno, en ese sentido como que digo, qué bonito que pues sí se atrevan como porque sí es difícil también como decir, me atrevo a hacerlo, me atrevo a poner una canción como muy personal, me atrevo como a, pues sí, vulnerarme, ¿no? Frente a pues quien lo escuche, ¿no? Y siento que hay veces que pues sí muchas personas no logran brincar, ¿no? O sea, no logran decir, ahí está, ¿no? Claro. O sea, se lo guardan y se queda ahí. Sí, sí, y sobre todo a mí no me gustaba mucho como platicar sobre este tema y como que es la primera vez con este álbum que yo como que cuento esta historia bajo este concepto, ¿no? O sea, como que con este álbum dije, fuck it, o sea, tengo que hablar de esto y tengo que aceptarme, ¿no? Tengo que aceptar lo que soy. Y no le quería tener miedo a la locura. Como que la depresión lograba como aceptarla y controlarla un poco, pero irme a la manía era algo como algo muy de, no, ese lado no me quiero ir jamás, ¿sabes? Entonces como que con este álbum abracé esa manía y dije, esto también soy y no tengo que tener miedo. O sea, la locura también es algo bueno en mí, porque puedo crear y porque puedo abrir portales y porque puedo, ¿sabes? Y por eso este disco es como tan especial para mí, porque mis otros discos, como que el primero había sido totalmente depresión, luego el 25 fue como esta mezcla de locura, bueno, de manía y depresión, y este fue completamente manía, como ya. O sea, como tengo amigos que son igual que yo, que hacen música loquísima y que piensan también un poco como yo y que ven el mundo un poco como yo, y me sentí muy como protegida por ellos, ¿sabes? Claro. Como que ellos cuando me dijeron, sí, vamos a colaborar y creo en ti, creo en tu talento y creo en tu música y veo esto en ti, como que dije, güey, pues aquí pertenezco, no sé. O sea, fue como bien raro, como que me acepté y me aceptaron y no sé, fue algo que cambió. Sí, lo pudiste como abrazar más, Ajá, ¿no? lo abracé. O sea, ya verlo como algo, pues sí, dentro de todo oscuro y cosas así, pero pues es parte de nosotros, ¿no? Sí. Y pues si lo abrazamos, pues aprendemos a vivir un poquito más con todo eso. Claro. ¿No? Sí, está increíble y pues bueno, justo estamos muy contentos de tener esta plática contigo. Yo también porque estoy sí escuchábamos tu música y decíamos, es que ahí hay algo bastante interesante, ¿no? Sí. Gracias. Pasa como la película de Emma Stone, ¿cómo se llama? La que fue que bailaba así medio Poor Things. Poor Things. Ajá, porque por ejemplo yo desde chiquito, o sea, no sé, mi papá te decía que es oaxaqueño. Y yo siento que los oaxaqueños como que son 2, 3 brujos. Ajá, sí, también en Chiapas, Chiapas siento. O sea, como que tienen es muy místico. Ajá, tienen una sabiduría rara. Entonces mi papá, yo siempre lo platico que él iba a ser cura, pero después se dedica a la medicina y es doctor, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, pues se me hace una persona muy sabia y como que cosas del pasado, su abuelo era también una persona muy mística, ¿no? Y entonces, ahí, no sé, en algún momento él me insertó el pensamiento de que pues hay que vivir cosas feas para conocerte realmente, ¿no? Y mi papá, pues, un tiempo estuvo, pues, un largo tiempo, pues ya ahorita ya está más grande, pero inmerso mucho en el alcoholismo, ¿no? Y eso, pues, te lleva a cosas obscuras, ¿no? Entonces, yo desde chico siempre dije, es que tengo que vivir también lo más desagradable de mí mismo, lo más oscuro de este universo, y desde pequeño justo fui buscando mucho eso. También me fui a vivir a Estados Unidos un rato y de indocumentado, ¿no? O sea, no fue así como tan como se ve en las noticias, fue más privilegiado, pero al final pues sí tuve esa experiencia de irme, ¿no? Y ahí viví cosas random, ¿no? Random en todos aspectos.
Y regreso aquí y también seguía buscando mis partes oscuras. Y después vi esa película y que justo bueno, Poor Things, ¿la has visto? Sí, me encanta. Ese punto en el que ella creo busca como ser más libre, ¿no? O sea, y llega a un punto en donde es prostituta, ¿no? Y entonces la madrota se les llama, no sé. Sí. Pues es una persona bien oscura y todo eso, y le dice justo, esta es tu parte más oscura, también tienes que entenderla y abrazarla, ¿no? Sí. Y de ahí como que pasa a otra, al final, que pues ya es otra persona después de eso, ya no se dedica a ese oficio, sino que ya pues lo vivió, sí fue oscuro, pero ahora es otra persona. Y siempre, o sea, no de que yo me dedique a la prostitución, pero Así, y a partir de ahí me dediqué a la prostitución. Pero siento que también en esos aspectos carnales encuentras la parte más brillante y más oscura de ti, sí, ¿no? Y lo interesante es que a cada persona le toca un viaje distinto, güey. Exacto, o sea, a mí me mama escuchar como historias de amigos, ¿no? Sí, tengo una amiga que vivió también con una historia muy heavy. Ella se suicidó y estuvo en coma. Okay. Y regresó del coma. O sea, esa historia fue como, ¿qué? Entonces, como ese tipo de historias y la sabiduría que obtienen después de haber pasado como un evento tan traumático y así, como que a mí también me enseña mucho las historias de los demás. Y me encanta hasta aplicarlas en canciones, ¿sabes? Como de algo que me platicas tú, tal vez me puede inspirar para escribir algo. Y también vas aprendiendo mucho, y cada viaje es distinto. Yo sé que a mí me tocó vivir esto por alguna razón, ¿no? Y me encantaría, no sé, en algún futuro formar parte de alguna asociación para bipolares. O sea, no sé, como que todavía no lo he descifrado, o hacer una exposición. Me encantaría hacer el listening party completamente dedicado a que entiendas la cabeza de una persona bipolar. No sé, como que quiero explorar más con lo que puedo llegar a ser. Sí, digo, me encanta porque al final, aunque justo como dices, tal vez ya no es como tan tabú hablar de eso. Claro. Pero al final siento que sigue habiendo poca información, ¿no? Sigue habiendo como... O sigue existiendo como esa barrera, ¿no? De poderlo hablar y poder entender, ¿no? Sí. Y siempre también como que uno piensa, no, es que o sea, como que ya se dice, es que ese güey es bipolar, ¿no? Así como que, es que de repente como que está, o sea, y no se trata de eso, la bipolaridad no es eso. Entonces, sí hay mucha desinformación. Sí. Tampoco me quiero poner la bandera de yo ya soy de que la bipolaridad, o sea, no. Se entiende, digo, ese es parte de mí, ¿no? Pero... sí, o sea, a mí me gusta mucho, te digo, cuando alguien te cuenta, ¿no? Como cosas tan personales, y poder retratarlo en música como nosotros, pues está chido. Increíble. Pues, ¿hay preguntas o...? Sí, pues ya. Es una sección que es nada más un par de preguntas. Son preguntas de Astrid. Sí, son como preguntas más, que van como más a lo interno. Así es un cálculo mental. Es un cálculo mental. Resolver un problema. Bueno, preparados, como también justo conocer un poquito más de ti. Ajá. O sea, más como Gretsch, pero... a ver, dice... O sea, la idea es completar la frase. Entonces, la pregunta es... ¿Cuando era pequeña aprendí qué? Uy, qué pregunta tan difícil, porque aprendí muchas cosas. Cuando era pequeña, aprendí que el soñar me liberaba. Como que siempre fui muy soñadora de chiquita. Y eso me gustó. Me gustaba sentirme libre. Ok. Eso me gusta mucho porque nosotros tenemos una escuela de danza, Astrid es coreógrafa, pero nuestros alumnos son alumnas, generalmente son niñas, son de 4 años a 15 años, ¿no? Por ahí, un poquito más grandes.
pero nos la retamos a llevar a una puesta en escena, pero con hilo narrativo, o sea, no es como un bailecito y así. Y dentro de eso, de la danza he aprendido como esas historias, por ejemplo, tanto el cascanueces, cositas así, el laberinto del fauno y todo, cómo se representa esa parte de un niño, o sea, el cascanueces significa que, bueno, vamos más por el laberinto del fauno, ¿no? Que se me hace como interesante, que es una niña que vive en un ambiente de guerra, ¿no? Entonces, en toda esa obscuridad y todo, pues encuentra su sanación o su liberación justamente en la imaginación, que es en un libro, ¿no? Y cómo entonces empieza a vivir un mundo fantástico, pero al final creo que el final es de que no se sabe si realmente creo muere o vive, pero no por el mundo fantástico, sino por el mundo real, que es la guerra, ¿no? Y digo, wow, qué fuerte que en esas etapas de la infancia, pues tu única salvación a una problemática es tu imaginación, es ¿no? imaginarte, sí. Y como que ahorita que lo dijiste se me hace muy padre. Igual Cascanueces es por ahí, ¿no? Sí, como que esas historias son lindas porque no sabes si fue un sueño, fue real o si pasó otra cosa más trágica, pero cómo te la cuentan, ¿no? También. Claro. Cómo la cuentas a un niño, ¿no? Y también, o sea, qué chido que pudimos vivir esa etapa de cero internet, ¿no? Cuando éramos chiquitos y que sí teníamos que usar nuestra imaginación para divertirnos. Sí, yo me imagino, o sea, yo jugaba tantas cosas que digo ahorita, güey, o sea, yo te digo, o sea, hace ratito te contaba de que yo ponía mi grabadora y jugaba a ser locutora y de repente yo ya era Power Ranger y me hacía mi nave espacial y o sea, jugaba tantas cosas que sí, o sea, me sentía libre y era bien bonito. Sí, es muy bonito. Qué lindo. Buena pregunta. Sí, sí. Pues prepara solo esa. Sí, si quieres está tú perfecto. responderla. ¿Yo? ¿Cuál era? Ay, se me olvidó. Pero era completar la frase. Cuando era pequeño aprendí que... Sí, está difícil. Es que aprendes muchas cosas, no solamente una. Pero... Cuando era pequeño aprendí que, pues creo que no sé si pequeño, pero a ver, cuando era pequeño aprendí que la imaginación... Sí, lo mismo, que la imaginación me hacía libre. No, pues creo que sí me sentía como que con un objetivo, que pues tenía un objetivo que cumplir aquí. O sea, siento que cada que pasaba algo, decía pues... me pasó porque lo tengo que resolver. Aprendí que hacerme muy como responsable de todo lo que suceda a mi alrededor. Que pues cualquier movimiento, cualquier acción, decisión cambia mi futuro y también probablemente el del entorno, ¿no? Entonces, pues abrazar esa virtud y pues tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? O sea, como que por ahí. Sí, siento que en esa etapa también te presentan tantas cosas como elegir qué carrera estudiar. Bueno, ¿no? O sea, también. como ya ir también, es también mucha presión, ¿no? A veces ser niño porque dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero al final también si lo ves como una forma, o sea, como la creatividad, ¿no? Que es solucionar problemas, desde ahí viene como... También ese músculo, ¿no? De ejercitar la toma de decisiones a través de crear caminos, ¿no? Sí, como se vuelve también interesante. Sí, total. Como la película de Everywhere, Every Time. Está interesante. Que luego piensas, ¿qué hubiera pasado? Sí. Se hubiera hecho esto. Ajá, sí. ¿Tú? Sí, pues... Cuando eras niña, ¿aprendiste qué? Pues que sí la perseverancia te lleva como a buenos lugares o a donde quieres, ¿no? Bueno, siento que la danza, o sea, desde muy chiquita hice danza y pues es así como que si no eres perseverante o constante, es una disciplina que al final pues terminas como no logrando muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, súper disciplina. Sí, es un entorno como mucho más competitivo, ¿no? O sea, al final sí se vive como que pues si no te sale, pero no sé, a tu compañerita ya le salió y entonces
al final pues sí es una disciplina que se vive un poco también desde ese lado. Sí. Pero sí es como puntualidad, perseverancia, practicar. Sí, ¿no? Mucho estudio, mucha práctica. Yo admiro muchísimo a los bailarines. Yo quería ser bailarina también de chiquita, una de mis así de que, y ponía coreografías y yo era de que... era el chile de todos los moles, ¿no? Pero o sea, en un punto, por ejemplo, cuando estaba como en primero de secundaria más o menos, mi hermana vivió en Europa un tiempo y me dijo, güey, o sea, pues si te quieres dedicar a ser bailarina, pues igual estaría chido que te vinieras a Inglaterra y te metieras a una escuela de danza y también aquí pues puede ser, como que mi hermana siempre fue la que me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras, o sea, entonces como que yo crecí con eso de, pues puedo ser así de que bailarina también, ¿no? Obviamente ya no, al final fue como, no, fue nada más una etapa. Sí. Pero sí, mi hermana me impulsó mucho, mi hermana es mi manager ahora. Ella me impulsó mucho a seguir mis sueños y de que, güey, si quieres ser músico, pues vas, ¿no? Y yo te apoyo y tal. Entonces, pues sí, o sea, pero también es mucha disciplina, o sea, al menos yo como cantante... Siento que también tuve un entrenamiento de muchos años. Hasta ahorita sigo aprendiendo. Me imagino que tú también como bailarina, ¿no? Que sigues aprendiendo muchas cosas, pero sí es de mucha constancia y de hacerlo todos los días y de disciplina, como tocar un instrumento, ¿sabes? Y eso sí, te lleva a lugares súper bonitos, o sea, de mucha como salud mental, ¿no? Como una rutina que tienes que hacer y esas repeticiones como que también te van... No sé, pues como que te nutren. Sí, completamente. Digo, al final siento que muchos creen que hacer como arte no implica mucho esfuerzo, ¿no? Como que es algo que sale. Y sí es un talento, pero al final creo que sí es muy parecida. Va combinado, ¿no? O sea... Y siempre digo, es como también la carrera de medicina, ¿no? O sea, es mucho estar ahí. Sí. Sí, está increíble, pues... Pero... Qué bonita plática. Qué bonita. Gracias por venir a Good Bueno. Me encantó. Podríamos seguirnos horas, aquí, pero podría ser otro episodio. Hagamos de que 5 horas. Qué chido. Muchas gracias. De verdad, estuvo muy bonita la entrevista. Sí, y esperamos los demás lanzamientos. Creo que justamente este álbum lo has estado lanzando progresivamente, ¿no? Una canción, otra canción. Sí. No sé cuántas planeas ahorita sacar. Vienen, 1, 2, 3, 4. Vienen 4 sencillos más y ya liberamos el álbum completo. Obviamente van a estar invitados, por favor vayan vamos a hacer una escucha del álbum antes de que salga y aparte vamos a hacer un show con mi full band que está bien divertido también. Traigo metales, y pues mis músicos en vivo, está el Ferdi ahí tocando conmigo. Y va a estar muy, muy chido. De verdad, sí quiero que vayan. Sí, invítalos. Creo que lo van a disfrutar mucho. Sí, claro. Y pues estamos en contacto. Sí. Gracias. Se logró. Se logró.